Hola, hola, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! Y aquí estamos una vez más probando productos del supermercado y esta semana toca Mercadona. ¿Por qué toca Mercadona? Pues os comento. Habréis visto claramente que vamos a probar el acondicionador sin aclarado de reparación y nutrición de Deli Plus y, entre otros, el probarlo es porque después de más de 121.000 visualizaciones y varios comentarios, me habéis hecho dudar sobre él. A ver, yo después de analizarlo, yo lo leí y demás porque lo enseñé en un short. La verdad es que me parece una pasada, o sea, súper completo, y ahora os voy a leer detenidamente el producto. Pero voy a poner por aquí, por algún sitio de esta propia pantalla, os voy a leer los comentarios que me habéis dejado. Son testimonios de gente que lo habéis probado. Bien, uno de ellos dice que lo uso hace ya años y me encanta, y el olor buenísimo. Otro dice: yo uso la mascarilla y es buenísima para mis mechas. Muy bien. Me encanta mucho. Lo uso hace años, muy bueno. Todo genial, ¿no? Muy bien. Luego dice: pues yo no estoy de acuerdo porque yo lo hice y me lo dejó más seco, por lo menos a mí no me va. Dañado se queda el pelo con esos productos. Y risa. Bueno, vale. Perfecto, a mí me lo deja suave. Luego dice: a mí me deja el pelo empegotado, pero hay champú que sí son buenos y las mascarillas. Me parece perfecto. Todos vuestros comentarios son útiles para quien quiera probarlo o quien no. Pero sería mejor que detrás de vuestro comentario dijerais qué tipo de cabello tenéis. Como por ejemplo la chica que especifica las mechas. Pues a mí me va muy bien para mis mechas. Perfecto, porque quien tenga mechas probablemente diga: pues voy a probar a ver si para mis mechas me va bien. Hay muchos productos porque hay muchos tipos de cabello y ninguno, y cuando digo ninguno, es igual. ¿Ok? Entonces, de ahí que me hayáis hecho probarlo directamente. O sea, yo dije: a ver, yo probé el champú, os mostré la mascarilla, os puedo asegurar que es de los pocos que vale para todo tipo de cabello. Cuando digo todo tipo de cabello es que da igual que tu cabello sea graso, porque si tu cabello es graso, puedes utilizar un champú ideal para la grasa, para tratar la grasa, pero como complemento, si de medio a punta lo tienes seco, puedes utilizar la mascarilla, puedes utilizar el acondicionador sin aclarado o el acondicionador con aclarado, que también lo hay, ¿vale? Hay muchas formas de equilibrar nuestro pH y nuestra grasa o sequedad del cabello, ¿ok? Dicho esto, vamos a entrar en materia sobre el acondicionador. Como bien he dicho, es para reparar y nutrir el cabello y lleva los 8 agentes reparadores, al igual que el resto de la gama. Cada uno tiene su función. El champú, evidentemente, para lavar a la misma vez que hidrata, o sea, si tu cabello es graso, mejor que lo evites. La mascarilla es mega hidratante, o sea, las mascarillas en general se utilizan, son las principales reparadoras, las mascarillas. Luego tenemos los acondicionadores bifásicos, que a ser oleoso, evidentemente no da tanta hidratación, pero sí que aporta esa suavidad que evita que el cabello se rompa, o al cepillarlo ayuda a desenredar. Algunos, como este dice, aporta también lo que es brillo, ¿vale? Y luego está el acondicionador con aclarado, que es lo que sería más suave que la mascarilla. ¿Ok? La mascarilla es mega hidratante y el acondicionador es más light, llamémoslo así, ¿vale? El acondicionador es como un suavizante como tal. Lo aplicas y lo enjuagas. Y la mascarilla normalmente hay que dejarlo unos minutos actuar para que dé mejores resultados. Aclarado esto, si tenéis dudas, siempre digo comentármelo o preguntármelo y yo lo digo. Si tenéis dudas, ya sabéis. Seguimos. 8 agentes reparadores, entre ellos es la queratina, ginina, ácido hialurónico, extracto caviar, ámbar, plus nutrición y vitamina E.
¿vale? De la marca Deli Plus. Luego dice que es un acondicionador instantáneo 2 en 1 para los cabellos secos y dañados, facilitando su peinado, aportando brillo, fuerza y suavidad. Contiene filtro UV, cosa maravillosa, o sea que te pongas un producto que contenga protector solar, es maravilloso porque sirve para todo el año, ¿vale? Luego tiene Repair Complex, que incluye los 8 agentes ya mencionados, ¿vale? Y conocidos por actuar en la fibra capilar más dañada para reparar, nutrir e hidratar el cabello. Contiene 400 mililitros, nada más y nada menos, eso es decirlo. Y tiene una caducidad, que este botecito hay que tenerlo en cuenta. Ese botecito dice que tiene 12 meses de caducidad, desde que lo abrimos, desde su apertura, 12 meses. ¿Por qué lo recalco? Porque conozco mucha gente que a lo mejor me dice, ay, pues yo tengo este, pero es que hace tiempo que no lo uso. ¿Y cuánto tiempo lo tienes? Pues lo tendré como 2 años ahí en la estantería y tíralo, tíralo, por favor. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, al igual que los alimentos tienen una fecha de caducidad que pierde, en la mayoría de casos es porque pierde los beneficios o sus, ¿cómo se llama? La composición que tiene se descompone, ¿no? En este caso, y esto tiene conservadores, ¿vale? Los productos tienen conservadores que después de ese tiempo, al haberlo abierto, nosotros hemos dejado que el aire de la atmósfera, lo llamemos así, ha entrado en el bote. Esos agentes se caducan y por eso lo del botecito, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a olerlo. Tiene, bueno, es súper práctico que tiene, va con pistolita. Tiene una apertura de seguridad que es que no lo he abierto, no sé si funciona. Vale. Es bastante líquido. Deja las manos muy suaves, o sea que genial. Y entre sus ingredientes he de recalcar, ¿vale? Para quien diga que estropea el cabello, ya os digo que cuando yo lo presenté como peluquera lo puedo recomendar, por algo es. Leyendo sus ingredientes, en primer lugar tenemos el agua. En segundo lugar, estamos hablando de una silicona que no permanece por mucho tiempo en el cabello. O sea, nosotros no lo aplicamos, esa silicona evidentemente ayuda a la flexibilidad del cabello, la suavidad y demás, pero se retira con el lavado. En tercer lugar, es un ingrediente que lo que hace es ayudar a la electricidad estática y con ello pues da lo que es el brillo, la suavidad y demás. Y luego le sigue la queratina, la arginina, o sea, los 8 agentes reparadores que son de origen vegetal. Encontramos muy abajo el perfume, que si eres delicado o delicado con el perfume, pues quizás te venga bien primero olerlo por si no te agrada o te molesta, ¿vale? Pero si no, ya os digo que la mayoría son agentes reparadores que vienen de origen vegetal, que lo pone aquí, queratina, arginina. O sea, es que no hay nada de lo que podamos preocuparnos hasta ahora, a no ser que evidentemente si somos alérgicos a algo, pues claro, hay que tener cuidado. Pero si no, súper bien. Bueno, dicho esto, voy a lavarme la cabeza y os voy a mostrar lo que es la aplicación. Me lo seco al aire a ver qué tal los resultados. Así que nada, me voy. Bien, pues una vez que nos hemos lavado la cabeza y hemos retirado la toalla, ¿vale? Pues el cabello queda bastante mojado. Voy a daros unos tips y ya prosigo con la demostración. Quitamos entre un 20-30%, depende del grosor de tu cabello. Cuanto más grueso, más cantidad de agua tendrás que quitar. Eliminamos con el secador, ¿vale? Entre el 20 y el 40% de agua para dejar lugar al acondicionador. ¿Por qué digo esto? Porque si el cabello está muy mojado, a la vez que lo aplicamos y luego secamos, el acondicionador no penetra bien en el cabello. Eso puede ser uno de los problemas o inconvenientes a la hora de aplicarlo y que el cabello esté muy húmedo. Luego, después de aplicarlo, peinarlo. Evidentemente, o sea, sirve para desenredar. Peinarlo para extenderlo bien. Pero siempre evitar las raíces. Siempre evitar, a no ser que tu cuero cabelludo sea normal o tu cuero cabelludo sea seco. Y entonces te convenga que se impregnen las raíces también. Pero siempre de medio a punta, peinar y luego ya secar como de costumbre. Yo lo voy a secar al aire
porque si, evidentemente, si le doy con el cepillo y lo pulo y demás, pues va a quedar muy mono, muy suave y tal. Como queremos saber exactamente hasta dónde llega esa suavidad que dice aportar, incluido el brillo, no podemos pulir la punta, porque, o sea, la punta, lo que es el cabello, no podemos pulirlo porque si no sería una máscara de lo que queremos ver. Dicho esto, voy a hacerlo y ya os cuento qué tal, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno, lo deja suave. La verdad es que sí, lo deja suave. Lo deja suelto. No olvidemos que es oleoso, es oleoso a la vez que acuoso, ¿vale? Lleva aceites, pero también contiene bastante agua. No queda la electricidad estática que podría quedar con un acondicionador sin más, después de aplicar el champú neutro. Sí que es verdad que en cabello rubio, evidentemente necesitamos tratarlo mucho más, no solo con un acondicionador sin aclarado, pero me gusta la sensación que deja. ¿Veis? Lo deja muy suelto. Ahora sí, voy a ver, a comprobar que no ensucie el cabello. Eso es súper importante, ¿vale? Bien, pues dicho esto, mostrado esto y demás, me gustaría saber si lo habéis probado y si no, o si queréis probarlo. Y bueno, espero que os haya gustado y ya digo, y que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.